Una voz que no era viento ni trueno ordenó construir lo imposible en tierra seca. 300 codos de largo. La mente humana no podía concebir una estructura semejante. El primer golpe de mazo marcó el inicio de la obra más grande jamás encomendada a un hombre. Madera de ciprés, la más resistente al agua, la más difícil de derribar con manos desnudas. Cada árbol caído era una victoria. Necesitaban miles para una sola quilla. Meses de trabajo convirtieron el bosque sagrado en el arsenal de una nueva creación. El río era el único camino viapo. Sin él, mover los troncos era imposible. Día y noche, el río trabajaba con ellos, arrastrando la madera hacia el destino. No todo árbol era digno. Solo la madera sin nudos podía sostener el peso del mundo. Cada tronco pesaba lo que 10 hombres no podían levantar. Los bueyes eran su única solución. El maestro carpintero no usaba planos. Llevaba las medidas grabadas en la memoria y en la fe. Un maestro con azuela podía transformar un tronco bruto en una tabla perfecta en pocas horas. El hombre del foso trabajaba ciego, cubierto de aserrín, confiando en el ritmo de su compañero. La madera verde se raja y se tuerce. Debían esperar semanas que no tenían tiempo de esperar. La brea ardiente era el secreto. Sin ella, el agua encontraría cada grieta y hundiría todo. Cargaban el impermeabilizante de la salvación en vasijas de barro, día tras día, sin pausa. La quilla era el hueso del espinazo. Sin ella, todo lo demás era solo madera apilada. La primera costilla levantada. 200 más debían seguirla antes de que lloviera. Miles de clavijas de madera, no de hierro. El agua las haría crecer y sellar cada junta. Las costillas del arca se alzaban como los huesos de un animal prehistórico convocado a la vida. 3 cubiertas para 3 mundos: el de las bestias, el de los víveres y el de la familia. Cada viga del piso debía soportar el peso de 2 animales de cada especie viviente en la tierra. Planche a planche, la piel del arca crecía, ocultando poco a poco el esqueleto interior. La brea sellaba cada costura. Una sola grieta podría matar a todos los que habían confiado en Noé. Por dentro y por fuera, Dios mismo había especificado la protección. Nada quedó sin cubrir. Desde las colinas, el arca ya era visible a kilómetros. Los vecinos venían a reírse y a mirar. A 12 metros de altura, sin arneses, un error podía ser el último. Trabajaban de todas formas. La cubierta cerraría el arca como un cofre sagrado. Ni una gota de lluvia debía penetrar. La puerta debía cerrarse desde dentro. Solo Dios la cerraría desde afuera cuando llegara el momento. La puerta más grande jamás construida por manos humanas. Y un día, solo Dios podría cerrarla. Cada especie necesitaba su espacio. El diseño era divino en sus proporciones y en su previsión. La segunda cubierta fue la más difícil. Construir sobre lo ya construido requería precisión extrema. Las rampas debían ser lo bastante suaves para que el elefante y el ratón subieran juntos. Una sola ventana para un año de oscuridad. La luz y el aire entrarían juntos, o no entrarían. Cuando el último tablón se colocó, el arca quedó cerrada. El exterior al fin cayó su burla. El último recubrimiento transformó el arca en algo que no pertenecía al mundo que la rodeaba. Sin el andamio, el arca era aterradora en su escala. Nadie había construido algo igual. 100 años de trabajo.
Sus manos habían envejecido construyendo lo que sus ojos no podían creer. Provisiones para 1 año, para 8 humanos y para cada animal que caminaría por la tierra. Las camas de los animales fueron preparadas antes que las camas de la familia. Era la orden divina. 8 personas. 8 destinos. El arca era su única muralla contra el fin de todo. Los animales lo sabían antes que los hombres. Algo en el mundo había cambiado para siempre. Nadie los guiaba. Llegaban solos, de 2 en 2, como si el mundo entero recordara su propósito. El arca recibía a sus pasajeros. Lo imposible se volvía real, animal tras animal, paso a paso. Los depredadores entraron junto a sus presas. Dentro del arca, las leyes del mundo fueron suspendidas. Cada criatura encontró su lugar. El orden dentro del arca no fue obra de los hombres, sino de algo mayor. 8 personas cargaban el peso de todo lo que había sido y todo lo que sería. Nadie cerró la puerta. Ella se cerró sola. Ese fue el primer milagro del diluvio. 40 días y 40 noches. El cielo cumplió su amenaza con una precisión devastadora. Flotaba. 100 años de trabajo, miles de clavijas y brea, resistiendo el peso de los cielos abiertos. El arca fue levantada por las aguas que debían destruir el mundo. La madera sostuvo el misterio. En el día 40, la lluvia cambió su tono. Dentro del arca, todos lo escucharon. El silencio fue más aterrador que el diluvio. Un mundo entero había desaparecido bajo ese espejo de agua. La paloma era sus ojos en un mundo que ya no podían ver. Solo podían esperar su regreso. Una hoja de olivo, tan pequeña, el primer signo de que el mundo aún existía bajo las aguas. Las montañas emergieron como promesas. El agua cedía su territorio al mundo que nacía de nuevo. El arca dejó de moverse. Después de 5 meses, la madera volvió a tocar el mundo sólido. Sus manos tocaron tierra mojada. Era el primer suelo limpio que existía sobre la faz del mundo. La puerta que Dios había cerrado, Noé la abrió. El mundo esperaba al otro lado. El arca había cumplido su propósito. Ahora devolvía el mundo vivo a un mundo que empezaba otra vez. Lo primero que hizo Noé en la tierra nueva fue dar gracias. Lo primero siempre fue gratitud. Mira eso. El arco en el cielo no era decoración. Era un contrato firmado entre el Creador y toda criatura viviente. La madera que los salvó quedaría en la montaña. El mundo que construirían sería su verdadero legado. Cada cicatriz en la madera era un día que el mundo había querido vencer a la fe y había fallado. La quilla que fue el primer hueso seguía siendo el último en rendirse. Así fue diseñada desde el principio. Vacía, el arca era más grande que llena. El silencio pesaba más que todos los animales juntos. Permanecería allí siglos, testigo de piedra y madera de que Dios y un hombre habían hecho un trato. Las herramientas quedaron donde cayeron el último día. Nadie volvió a recogerlas. El trabajo estaba hecho. Los hornos que habían ardido años se enfriaron en horas. Su misión había terminado con el último barniz. El río que había llevado la madera de la salvación ahora corría limpio, ajeno a su propio papel en la historia. El suelo donde nació el arca era ya arqueología. El arca misma seguía en la montaña, inmóvil y eterna. Allí arriba, la madera envejecería durante siglos, pero no olvidaría lo que había transportado ni a quién. Las mismas manos que construyeron el arca, ahora construías el mundo nuevo. No hubo descanso para los justos. Lo veía cada día desde las colinas. La prueba permanente de que obedecer lo imposible vale la pena. La madera no olvida. Cada fibra guarda la memoria del agua, del peso
y de la fe que la sostuvo. Allí permanece. Madera y brea y fe, más alta que el mundo que intentó borrarla. El agua que destruyó el mundo antiguo ahora reflejaba el testimonio de su propia derrota. El arca más importante no fue la de madera. Fue la historia que pasaron de boca en boca para siempre. ¿Ves el arca? Recuérdalo siempre. 135 metros. Construida sin maquinaria moderna, solo con fe, madera y tiempo. Sin timón, sin remos. El arca no iba a ningún lado. Solo debía mantenerse a flote. Y lo hizo. Una sola ventana para toda la oscuridad. Pero esa única luz fue suficiente para un año entero. La puerta que se cerró para salvar al mundo se abrió para devolverlo. Fue la misma puerta para ambas cosas. Vivió para ver el mundo que salvó crecer en 1.000.000 de voces. Fue suficiente. Más que suficiente. Al atardecer, el arca era solo sombra y montaña. Pero ninguna sombra en la historia fue más luminosa. Bajo ese mismo cielo que había llorado el diluvio, el arca dormía en la montaña, silenciosa y completa. Cada amanecer desde entonces ha sido el primero de los amaneceres. Ese fue el regalo del diluvio. Construida para una sola misión, ejecutada con una sola herramienta, la obediencia absoluta a la voz. Tocar esta madera era tocar el momento en que Dios decidió que valía la pena salvar a la humanidad. Ahí está, la prueba más grande jamás construida de que la fe, cuando obedece, puede mover el mundo. El silencio que siguió no fue vacío. Era la firma invisible del único arquitecto que realmente importaba. 2 arcos en el cielo. Como si el universo quisiera asegurarse de que nadie pudiera dudar de la promesa. Desde las alturas, el arca era un punto negro en un mundo verde. La fe siempre parece pequeña desde lejos. Las estaciones cambiaron, los imperios surgieron y cayeron. El arca esperó en su montaña, sin moverse. Todo hombre que se ha parado ante lo imposible, y de todas formas ha empezado, conoce el nombre de Noé. Perfecta en su función, perfecta en su forma. No para los ojos del mundo, sino para los ojos de lo eterno. Un hombre escuchó lo imposible y respondió con madera, brea y 100 años de trabajo incansable. Y Dios dijo: «Este es el signo de mi pacto, el arco en las nubes, para siempre». Lo que Dios tocó no puede ser tocado de nuevo por el tiempo. Esa madera ya pertenece a la eternidad. La fe que se convierte en madera, en sudor y en años, es la única fe que el mundo puede ver y tocar.